Buenos días hermanos, espero que estén comenzando bien el día de hoy. Quería que sigamos nuestra meditación en la carta de Colosenses, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En la mañana del día de hoy quería que pensemos sobre el hecho de ser completos en Cristo. Primero, considerando este texto en el contexto que viene sobre una advertencia. En el versículo 8 nos dice, miren que nadie los engañe, que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y después viene el versículo 9 que dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, en Jesús, y ustedes han sido hechos completos en él. Y él es la cabeza de todo el cuerpo y autoridad. Primero entender que esto viene, como decía, de una advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, porque ellos tenían problemas tanto de autoridad como de identidad. Estaban adorando a personas, haciendo culto a los ángeles. Tenían un problema en reconocer la autoridad de Cristo, sino poniendo la autoridad de los hombres sobre la autoridad de Cristo. Básicamente un problema de identidad y de autoridad en la iglesia. En contexto con eso, quería que veamos y nos enfoquemos en la segunda parte del versículo, en la primera parte, perdón, del versículo 10, dice, ustedes han sido hechos completos en él. Primero, nuestra naturaleza nos marca algo porque si fuimos hechos completos en Cristo, de una forma natural estábamos incompletos. La Biblia marca que esa forma incompleta, esa naturaleza incompleta que teníamos, no era más ni nada menos que estar muertos, muertos espiritualmente. En el versículo 13, más adelante, dice, por ejemplo, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de la carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es un, es un hecho, es una realidad de que estábamos muertos, no estábamos simplemente viviendo una vida tratando de llegar a Dios, sino que estábamos muertos. Y en esa parte del, del pasaje podemos ver que estábamos incompletos, no teníamos ninguna relación con Dios, estábamos lejos de Dios y no estábamos siguiendo a Dios. Estábamos cautivos por el pecado, como nos dice el versículo 8, que todos los que andan conforme a las filosofías del mundo, a la sutileza, bajo la autoridad de las personas y del diablo, están cautivos del pecado como estábamos nosotros. Y estábamos lejos de Dios. Dios era algo ajeno a nosotros, era algo y alguien que estaba totalmente lejos de nuestras obras, de nuestra mente y de nuestros deseos. Entonces ese es el primer punto. En nuestra naturaleza entonces estábamos lejos de Dios, estábamos incompletos. El segundo punto es que el texto nos dice que fuimos hechos completos en Él, completos en Cristo. Me llama la atención acá cómo no dice que nosotros nos completamos en Cristo, sino que fuimos hechos completos. Es una obra de Dios a nosotros. Él nos completó. Él nos completa, podemos llegar a esa idea. Él nos hace repleto, Él nos hace plenos. Es una obra que Él hace hacia nosotros. Es una obra de su persona, una revelación de sus atributos, de cómo Él nos dio vida, de cómo Él nos salvó y cómo en Él somos completos. Fuimos hechos completos entonces por la obra voluntaria de Dios para hacerlo por nosotros, por cada uno de sus hijos. Esta obra viene totalmente de Dios hacia nosotros somos los receptores de Él, receptores de su persona, somos salvos y también Él viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo. Esa es la forma en que somos completos en Él. Eso nos lleva al tercer punto, porque como que somos completos en Cristo, somos completos en Él. Les leo nuevamente el versículo, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesús.
y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Primero, el hecho de que somos completos en Él, este punto quería, primero que no necesitamos a nada ni a nadie más que a Cristo. Cualquier otra cosa, otra persona que ocupe el lugar de Cristo en poder y en autoridad, en reverencia nuestra, es idolatría, es llevar nuestro corazón a adorar y a darle la importancia y el lugar que solo Cristo merece por ser sus hijos. Eh, Nosotros tenemos que vivir nuestra vida dando frutos, nuestra vida estando con Jesús, y la forma de producir frutos es permanecer con Jesús. Él viene con nosotros, pero nosotros tenemos que aferrarnos a Él y a su palabra. Un texto que habla de esto, que es muy conocido, es Juan 15. Y quería leerles una porción también de ese pasaje. Dice lo siguiente, Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. El versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esa, quiero que nos quedemos con esa idea de todo ese hermoso pasaje, que separados de Dios no podemos hacer nada. Por eso somos completos en Él. Nosotros no somos completos en Él porque de una forma podemos ganar el favor de Dios y decir, bueno, y Dios dice, bueno, está completo o da frutos, entonces yo voy a morar con Él. Nosotros somos completos y damos frutos porque Dios está con nosotros. No podemos entonces hacer nada separado de Él. Damos frutos porque Él está en nosotros. Y nosotros nos sometemos a su autoridad y a su poder por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros somos completos en Dios, somos completos en Cristo por la obra que hizo por nosotros y por lo que Él es, por su persona. Cristo no tiene que ser un accesorio en nuestra vida, como diciendo, bueno, todos tienen una religión, yo soy cristiano, eh, simplemente porque me cae bien la gente de Resistencia 131 y quiero ir siempre y bueno, simplemente es un accesorio, algo social en mi vida, algo que para no aburrirme los fines de semana. No, hermanos, nosotros somos completos, es de una forma central. La palabra completos viene cuando dice fueron hechos, habla de repleto, de totalidad. El Evangelio tiene que ser toda nuestra vida, Cristo tiene que ser toda nuestra vida. ¿Y cómo damos esos frutos? Como veíamos en Juan 15, aprovechando los medios de gracia, pasando tiempo en su palabra, orando, estando en comunión con los hermanos. Pero sobre todo no podemos hacer todo esto si no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos incompletos, estamos muertos espiritualmente. No podemos querer dar frutos si estamos lejos. No podemos tratar de simular algo que no somos. Entonces, en el día de hoy quería que meditemos en esto. Primero, examinar nuestro corazón. Obviamente, si no somos hijos de Dios, venir en arrepentimiento y fe. Y vamos a ser completos en cualquier cosa que queramos llenar en nuestra vida. El lugar de Dios no va a poder ser hasta que nos arrepintamos y vayamos en fe a nuestro Dios, a Cristo. Y si somos sus hijos, examinémonos y eh, oremos para que podamos ser siempre completos en Él, para que demos frutos, para que estemos cerca de Él, que Cristo no se vuelva una rutina, que el Evangelio no se vuelva algo común y rutinario, simplemente seguir un conjunto de reglas y normas, porque sí, sino entender de que somos hijos de Dios, de que Dios mismo vive en nosotros, de que somos completos en Cristo, de que su Espíritu está en cada uno de sus hijos y que podamos aprovechar y aprender cada día más de Cristo, de su persona, de su obra, entender de que no necesitamos a nadie ni nadie más que Cristo para llegar ante Dios, para presentarnos ante Dios. Espero, hermanos, que tengan un lindo día y que esto
haya sido de bendición y que Dios los bendiga.